Bienvenidos a Círculo Rojo, el espacio donde analizamos a fondo los temas más importantes que impactan a nuestra sociedad, con invitados que marcan el rumbo político y social de nuestro estado. Hoy nos acompaña Pedro Torres Estrada, diputado de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua por el Partido Morena. Cuenta con una destacada trayectoria tanto en el ámbito legislativo como en la comunicación y el periodismo. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua y con una maestría en periodismo por la Universidad de Texas en El Paso, ha combinado su formación académica con una extensa carrera en los medios de comunicación. Se desempeñó como director estatal de Noticieros Televisa Chihuahua y subdirector editorial de El Diario de Ciudad Juárez, posiciones desde las que abordó los desafíos sociales y políticos del estado. Además, fungió como vocero de Seguridad Pública Municipal en Ciudad Juárez, destacándose por su capacidad de transmitir información clave en contextos complejos. Pedro Torres ya cuenta con experiencia legislativa previa como diputado local en una legislatura anterior, donde sentó las bases de su compromiso con la promoción de políticas públicas basadas en la transparencia y el bienestar ciudadano. Su enfoque en la comunicación como herramienta política ha sido fundamental en su labor, utilizando estrategias efectivas para conectar con las comunidades y transmitir el mensaje de transformación que representa Morena. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Una vez más estamos aquí en su programa semanal Círculo Rojo. En esta ocasión le agradezco al diputado Pedro Torres. Hay que decir que él pues compitió en la pasada elección local, aquí en el estado de Chihuahua, por el distrito número 5, allá en Ciudad Juárez. Ahorita vamos a pedir que nos explique, fue el mejor perdedor de todos los diputados que compitieron, de los 22 diputados que compiten para llegar aquí al legislativo local. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de esto. Le agradezco al diputado Pedro Torres que nos haya recibido aquí en el piso número 12 del Poder Legislativo para hablar de varios temas y obviamente de su carrera política. Hay que decir que el diputado Pedro Torres tiene una maestría en comunicación, ha sido director de varios medios de comunicación, entonces pues sabe él cómo se mueve la tenebra en los medios de comunicación y de repente pues le entró el gusanito y entró a la política. Diputado, gracias por aceptarnos aquí, aceptar la entrevista y aceptarnos aquí en tu oficina. Muchísimas gracias. Al contrario, Pedro, me da mucho gusto. Felicidades por este nuevo proyecto. Muy contento de estar aquí participando. Al contrario, gracias por la felicitación y muchas gracias una vez más por recibirnos en tu oficina, que por cierto, muy amplia. Diputado, platica, estaba leyendo, ya la había leído yo, pero fuiste director de varios medios de comunicación en Ciudad Juárez. Así es, fui director estatal de Noticias de Televisa. Un periodo muy corto, pero sí. Y fui director editorial del Diario de Juárez durante 7 años, de los 15 que trabajé en ese periódico. Y en diferentes cargos en otros medios de comunicación, norte de Ciudad Juárez, trabajé en Canal 5 y 50.1, y en revistas y demás, participaciones en radio y en otros canales de televisión. ¿Hiciste maestría en UTEP? Hice una maestría en periodismo en UTEP. Yo estudié originalmente Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chihuahua, allá en Ciudad Juárez, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y ya estando trabajando en el Diario de Juárez, el Diario de Juárez nos patrocinó esa maestría en la Universidad de Texas en El Paso, y fue precisamente en periodismo, una maestría muy importante, muy interesante, y esos son los estudios que tenemos en la materia. Ahora, diputado, de repente los medios de comunicación, yo creo que todos los que andamos en los medios de comunicación, pues de alguna u otra manera te vuelves hábil, te tienes que estar documentando constantemente, estar leyendo, etcétera, etcétera. Yo, mi etapa que tuve de radio, algunas veces que hablé contigo, decía que eras de los diputados preparados académicamente, pero nada más preparados académicamente, inteligentes. Yo alguna vez te lo comenté al aire en mi programa de radio. ¿Y qué te dio por tus habilidades de comunicación, todo lo que aprendiste obviamente académicamente y en el juicio profesional, por entrar a la política? Bueno, no tenía yo la intención de entrar a política. Yo me dedicaba a lo que había estudiado y estaba a gusto. Cuando yo salgo del diario,
fueron 15 años y esos 7 años que fui director, me tocó toda la etapa de la violencia en Ciudad Juárez. Fue muy pesado, muy, muy pesado. ¿El 2008? De 2008 al 2013 más o menos fue la etapa más difícil. Mataron a 2 de nuestros compañeros, tuvimos una balacera ahí en el diario, o sea, en el hotel de enfrente, pero las balas atravesaron incluso las paredes y los vehículos del periódico. Había pues amenazas, hubo muchas cosas muy, muy, muy delicadas y sí, pues era un trabajo muy, muy tensionante. Cuando a mí me dicen se terminó tu periodo en el diario, me liquidan muy bien, al 100. Yo estoy muy agradecido con el diario porque me dio la mejor oportunidad profesional en mi carrera y siempre fue muy bien pagado y con muchas prestaciones. Cuando salgo yo le agradezco mucho al propietario, al señor Osvaldo Rodríguez Borunda, y a mi esposa le digo, ¿sabes qué? Como me liquidaron muy bien, yo voy a tomarme un año sabático. Sí. Y me dijo, sí, claro que sí. Muy de acuerdo mi esposa, ¿no? Entonces yo me voy todos los días a jugar racket, bien a gusto, con los compas. Me voy a desayunar después del juego y pues después actividades propias de la casa y ya ves, con la familia, hermanos, mi mamá. Entonces un día jugando racket, Juan Carlos Loera, hoy senador, ex candidato a gobernador aquí en Chihuahua, me dice, oye, te tengo una propuesta. Sabes que ya tenemos seleccionados, esto fue en el 2015, ya tenemos seleccionados a nuestros candidatos a diputados, pero uno de ellos resulta que lo van a operar de la columna y no va a poder hacer campaña. Entonces te queremos proponer que tú le entres en su lugar. Ay, canijo. Te digo, a mí no me había pasado por aquí nunca competir políticamente. Entonces le digo, ¿qué distrito? Y me dice el 03. En ese entonces el 03 era priista a morir. Uh-huh. Ahí ganaba el PRI porque ganaba el PRI. Antes de la debacle del PRI. Sí, sí, claro. Antes de la debacle. En el 15 todavía, uh-huh. El PRI era muy fuerte en esa zona de Ciudad Juárez. Entonces, le digo, híjole, pues es muy priista, pero pues la verdad no estoy haciendo nada, tengo que ocupar mi tiempo y una campaña es una experiencia muy interesante, aunque yo no tenía expectativas de ganar, ¿verdad? Entonces sí le entra, sí, me llevó al partido, presentó la propuesta, se votó y me aceptaron como candidato. Entonces ya una vez como candidato, pues empiezo a hacer campaña que en ese entonces era una campaña muy, muy, muy pobre. Para los 6 meses que duraba la campaña, en aquel entonces, yo recibí por parte del partido 20,000 pesos. ¿Y el distrito muy grande? Grandísimo. No sé si conozcas Juárez. Sí, por supuesto. Del centro de la ciudad, la calle Arteaga, hasta el arroyo de las Víboras, ya antes de llegar a Napra, uh-huh. Y del río al cerro. Y terrenos muy difíciles. Lomas y lo que te imagines, ¿no? Entonces, pues yo ando haciendo campaña, te digo, muy, muy humildito. Éramos mi hermano mayor, un amigo y yo. Nada más, siempre anduvimos los 3. A veces se acoplaba o mi hijo o alguno que otro amigo, pero en general anduvimos los 3 repartiendo el periódico Regeneración, que desde entonces existía, el órgano oficial de información de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. Y una de esas veces que andaba en la calle, precisamente en el Casa por Casa, me habla Juan Carlos. Había sido aquí el sorteo para sacar las plurinominales. Lo que hicieron es meter los 22 nombres de los 22 candidatos a una tómbola, le dan vuelta y el primer nombre que sacan es el de Pedro Torres. ¿Y de incursiones a la política? Así es, ya me dice, oye, me habla Juan Carlos, saliste en primer lugar. Y yo así, ¿y qué? ¿Qué es eso? Ya, sí, ya vas a ser diputado. Ah, canijo. Bueno, pues que a todo va. Ahora, ¿te sirvió esa experiencia? Sí. Esa experiencia, porque ahora ya estás, digamos que es la segunda, no digamos, es la segunda vez que ya eres diputado. Hay que decir que en la primera, pues no tenían tantos diputados como ahora, tantos diputados locales, pero ahorita son la segunda fuerza política en el Congreso del Estado. Eran relativamente pocos, recuerdo que eran 4 o 5, ¿no? Ahorita eran 2 nada más. Leticia Ortega. Leticia Ortega y tú. Y bueno, era pues avasallante, ¿no? En ese entonces, no recuerdo si era el PRI o el PAN, que era pues, prácticamente... El PAN tenía mayoría,
pero el PRI también tiene un grupo numeroso. ¿Fuerte en aquel entonces? Sí, entonces nosotros más 2 de 33, pero fíjate que era más inspirador, o sea, de verdad a mí me inspiraba más el trabajo cuando éramos 2 que ahora en el sentido de que pues el reto era más grande y la verdad es que llegábamos a ganar debates en el pleno y en la Junta de Coordinación Política, llegábamos a ganar debates Leticia y yo, cosa que se me hacía muy interesante, ¿no? Porque finalmente pues no es fácil, y menos cuando hay compañeros que a veces son muy cuadrados, ¿no? O que están muy, pues aferrados a su ideología y no permiten que permee alguna otra. No alcanzan a visualizar lo positivo de los demás. Así es. Siempre ven negativo. Así es. Entonces, pues fue una experiencia de verdad, te digo, más interesante que la actual en ese sentido. Ahora, digo, la diferencia desde la campaña, ¿no? Pues ahora sí teníamos ¿recurso? Equipo, teníamos que entregarle a la gente, el mismo órgano de información, pero además muchas cosas más. Y la recepción es muy diferente. Hoy recorrías las colonias y tapizabas de verdad de lonas, por ejemplo. Las casas te aceptaban. La verdad que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ganó la empatía de la gente hacia Morena. Entonces, particularmente en Juárez, hay que decir. No, Juárez es el bastión. En todos lados, digo, pero particularmente en Juárez. En Juárez, te digo, el único distrito que perdimos en esta segunda elección, en la elección del pasado 2 de junio, pues nada más fue el quinto. ¿Qué es el lugar donde están los, digámoslo, lo digo con todo respeto, la gente rica? Sí, la gente con o la que puede con queso las tunas, como decimos vulgarmente. Sí, claro. La gente es el sector fifí, para decirlo en términos coloquiales. Entonces, de cualquier manera, tuvimos muy buena respuesta. Es muy difícil entrar a los fraccionamientos cerrados, pero en las colonias donde no hay impedimento para ingresar sin ningún problema, de verdad, la respuesta era increíble en relación a lo que había sucedido 8 años antes. ¿No te recibían bien hace 8 años antes? ¿No te pues te recibía bien porque la gente es muy noble. Okay. La gente es muy noble en aquellos recorridos. Yo me acuerdo, pues nos veían hacia los 3 y a veces nos invitaban a comer, o sea, cosas así muy, muy suaves, ¿no? Pero así es la gente de Juárez, ¿no, sí. Pedro? A ver, diputado, sí. Yo siempre he dicho, y lo digo con todo respeto, que la gente de Ciudad Juárez se cuece aparte. Sí. Y se cuece aparte en el buen sentido de la expresión. Yo tengo muchísimos amigos juarenses, tengo familiares, mi hermana, mis sobrinos, todos nacieron, bueno, mi hermana en Delicias, pero se crearon mis sobrinos en Juárez. Y todos sus amigos son excelentes personas, ¿eh? Sí. Además, la cuestión socioeconómica queda a un lado. Sí, claro. Así es la gente de Ciudad Juárez. Sí, ¿no? es muy noble, te digo, la gente nos ofrecía agua, nos ofrecía pasar a sus casas, les gustaba que pasáramos a platicar con ellos, no nada más a que les dijéramos, no, pues soy tal y vengo contendiendo para diputado, etc. Sino que era más, o sea, como que hay más sentimiento, pues, por parte de la gente de Juárez en relación a uno que anda contendiendo para un puesto público, para algún cargo. Ahora, diputado, el tema de tu preparación académica, de que eres periodista profesional, ¿cómo has superado esas barreras de desinformación, particularmente en las redes sociales? ¿O cómo tratas de transmitir, particularmente a la gente de Ciudad Juárez, del quinto distrito y de todo Ciudad Juárez, esas barreras que se dan de comunicación? Y digo barreras porque son desinformación en las redes sociales. Tú sabes que las redes sociales cualquiera puede escribir lo que le dé la gana y ahí está, y por más falso que sea, lo pueden llamar guerra sucia, pues es complicado, ¿no? De alguna manera. Sí. No, mira, es un problema muy grande lo de la infodemia. Tenemos que hay mucha información falsa o mucha información desvirtuada que habla de un tema que sí existe, pero no desde la realidad que envuelve a ese tema. Entonces, sí es muy difícil desde las redes sociales. Pero digo, también la misma red social te sirve como herramienta para poder responder, clarificar y demás. La cuestión, la dificultad aquí es que la gente no verifica la información que le llega y de acuerdo a su esquema mental, ¿no? O sea,
ya sea que tengas un esquema mental muy conservador o muy liberal, entonces interpretan y adoptan la información que cabe dentro de ese esquema mental y lo distribuyen sin verificar nada, y ese es el problema principal de la desinformación, este fenómeno que se le ha bautizado como infodemia. Y luego tenemos también la cuestión de los medios de comunicación, que están en una crisis muy grave, muy grave, muy delicada, porque nunca hicieron, bueno, no puedo generalizar, pero muchos nunca hicieron un pacto con la sociedad civil, con los particulares, para que fueran su sostén económico. Basaron mucho de su sostén económico en los convenios con las autoridades de gobierno, municipales, estatales, federales. Y ahora que ha habido un cambio de paradigma, principalmente desde el gobierno federal, aunque aquí también lo vivimos en el gobierno estatal anterior, el que encabezó Javier Corral, en el sentido de que las grandes sumas de gasto en comunicación a los medios tradicionales, pues bajó considerablemente. Entonces entran en crisis en ese sentido, pero también entran en crisis de credibilidad, porque finalmente, como están los que todavía los mantienen en la actualidad, pues no quieren perder ese ingreso y atienden sus intereses, y los intereses diversos a esas entidades de gobierno, pues no ganan espacios, ¿no? Entonces muchos empiezan a sacar las versiones gubernamentales, las versiones oficiales, dejando de lado pues cualquier otra versión, y van perdiendo credibilidad. Entonces entran en una crisis tanto económica como de credibilidad los medios tradicionales, y ahorita pues vemos a compañeros de los medios de comunicación, lo cual es muy lamentable, que no tienen trabajo, que aceptan trabajos con unos sueldos muy pobres y que a veces no tienen ni prestaciones. Entonces esta crisis está cada vez acrecentándose más, se hace más aguda, y eso también dificulta el que nosotros podamos difundir información pues verdadera o desde la perspectiva de nuestra forma de pensar. Ahora, en temas críticos, esa manera de comunicar, diputado, en temas críticos que se dan en el legislativo, vamos a hablar del legislativo, por ejemplo, el presupuesto, y hablo de críticos, el agua, algunos temas que ha pesado en la sociedad, particularmente el agua. Tu experiencia, ¿cómo la has aprovechado precisamente para informar a la gente y no desinformar como muchos en las redes sociales lo hacen? Bueno, mira, en Morena tenemos un esquema de que de verdad no nos alejamos de la gente, ¿eh? Seguimos en el casa por casa distribuyendo la información, el órgano informativo que es el Regeneración, y alguna otra literatura que habla de los programas sociales, que habla de las obras de infraestructura que se han hecho en otras partes del país, porque aquí desafortunadamente todavía no nos ha tocado. Esperemos que ya empiecen algunas obras importantes al norte del país, incluyendo Chihuahua. Pero además de distribuir esos órganos informativos, tenemos asambleas, lo mínimo semanales, con grupos de personas en las colonias, y ahí les vamos informando. Y la gente, la verdad, cuando es personal la comunicación, es más fuerte que ninguna otra. O sea, ahí no le ganan ni las redes sociales, ni la televisión, ni el radio, ni los periódicos. La comunicación directa, persona a persona, o persona con un grupo de personas, es la más efectiva. Y creo que eso es lo que nos ha llevado a obtener mayor empatía con los ciudadanos chihuahuenses, ¿no? Finalmente, Morena es ahorita la principal fuerza política en el estado. La diferencia entre la votación que sacó el Partido Acción Nacional aliado con el PRI, con el PRD, en comparación con la que sacaron Morena y sus aliados PT y Verde, es de más de 376,000 votos. En el estado de Chihuahua. Hay un dicho que decimos en el frontón. Bueno, tú juegas racket, también el racket. Cuando nos enfrentamos tú y yo en el racket, si tú dices, oye, me ganó 15-0, me dicen, no me ganó, me robó. O sea, muy fácil se ganó. Sí. Pues pasó, es una analogía que hago porque pasó prácticamente lo mismo. Sí. Ahora pues avasalló, sí, válgame la expresión, Morena. Hay quien dice que fue gracias a los programas sociales, hay quien dice que fue gracias a la simpatía de López Obrador, al trabajo de la gente que está en Morena, etcétera. Pero bueno, pues
Fue un conjunto de 375, factores. así es, pero bueno, son muchísimos votos. Sí, sí, fue una cuestión. Particularmente en Juárez. Sí, sí, definitivamente. Te digo que incluso en el distrito donde yo pierdo, Morena queda como en primer lugar por partido, individualizando la votación por partido. El partido con la mayor votación es Morena, enseguida por el PAN y luego por el PRI y ya pues otros actores. ¿Y ahí qué sucedió? ¿Por qué quedaste en segundo lugar? Sí, Morena fue en primer lugar. Por las coaliciones. Ok. O sea, la coalición PRI le aporta al PAN los votos suficientes para ganarnos. El PRD le aportó muy poco en realidad. Y a nosotros nos aporta un poco el PT, pero el Verde, como no íbamos en alianza en lo local, nada más en lo federal. El Verde traía su propio candidato. Así es, y entonces la propaganda federal era la más fuerte, ¿no? O sea, todo el día estaba escuchando a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum que decía que votáramos por Verde, PT y Morena. Entonces la gente pues se fue con esa idea. En Juárez, bueno, en todo Chihuahua votaron mucha gente así y esos votos se anulaban porque aquí no íbamos en coalición. Okay. Entonces cuando vas al conteo ya voto por voto, pues todos los que salían así se anulaban. Eso me perjudica a mí en lo personal, pero perjudicó a candidatos a alcaldes, a síndicos y a diputados locales en muchas zonas del estado. En Juárez, el fenómeno es muy diferente. Es el bastión de Morena a morir. Hubo distritos que se ganaron 10-1. 10-1. Sí, bueno, hubo Casillas, que hubo Zapato en Casillas. Casi, sí. O sea, 10-1 yo nunca lo había visto por ningún partido. A lo mejor en el PRI en sus mejores momentos, ¿no? Pero sí, aparte de que se mantiene Juárez como el bastión de Morena, en el estado crecemos, incluso aquí en la ciudad de Chihuahua, Delicias y Camargo, que son zonas que todavía el PAN es muy fuerte, ¿no? Y en la sierra que el PRI también tiene una predominancia en ciertos sectores. Y eso no nos permite ganar la mayoría en el Congreso, pero bueno, ahorita estamos empatados con el PAN. Somos 12 diputados del PAN, 12 diputados de Morena, el PRI tiene 4, Movimiento Ciudadano tiene 2, PT tiene 2 y el Verde tiene 1. Ahora, hace un momento decías de que tú sigues trabajando, sigues tocando puertas en Ciudad Juárez. Bueno, y probablemente también en la sierra. Algunas veces he hablado contigo y me dices que vas a ir a la sierra. Sí, claro. ¿Qué es lo que hablas con ellos? ¿Qué te dice esa gente? Porque obviamente pues también haces gestiones. Más allá de la tarea legislativa que tienes, me imagino que también te piden algunas cosas, ¿no? No, sí, claro. Mira, te piden algo de lo más común es pavimentación o bacheo. Eso es de lo más común. Pero te plantean cuestiones de alumbrado público, cuestiones médicas, algunas dificultades para obtener el servicio de salud a cualquiera de los niveles, te plantean apoyo económico, te plantean organización de eventos deportivos, apoyo para equipos que van, por ejemplo, este fin de semana pasado organizamos un torneo relámpago en un parque que se remodeló. ¿En Ciudad Juárez? Sí, quedó muy bonito el parque, la verdad, y hicieron una cancha de fútbol 7. Entonces yo organizo un torneo relámpago que ese mismo día empieza y concluye, y al ganador le entrego el uniforme para todos los jugadores de ese equipo y balones para la liga en general. Y adicionalmente se acercaron, yo ni sabía que se practicaba en Juárez el roller derby. ¿Tú sí sabes? No sé qué es. Platícame la ignorancia. Es en patines de 4 ruedas. Participaron puras niñas, ¿verdad? Puras muchachitas, señoritas y niñas. Es una pista así, ovalada. Circular. Ajá. Ellas andan y es como lucha en patines. Lo que llamaban lucha en patines de antes. Sí, ¿te acuerdas que antes era muy popular? No. Yo creí que ya ni se practicaba y nada, que hay mucho interés por parte de los jóvenes allí en Ciudad Juárez de practicar este deporte. Hubo un nacional este fin de semana, el viernes, sábado y domingo, y estuvimos apoyando ahí en la organización. Ahora, hablabas ahorita del tema de la pavimentación. Y vaya que Ciudad Juárez lo necesita. También sí. Los demás municipios, ¿no? Pero vamos a hablar de Ciudad Juárez. Así es. ¿Has tenido o tienes de manera periódica reuniones con, además eres diputado, más allá que andas de Morena prácticamente desde sus inicios, eres diputado local por Morena,
hacen reuniones periódicas con Cruz Pérez Cuellar, que es el alcalde de Morena, por cierto, Sí. en Ciudad Juárez, y le dicen, oye, vamos, le hacen esos planteamientos. Sí, claro, y ahí hay muy buena respuesta. Tenemos un enlace con el gobierno municipal de Juárez y quisiéramos tenerlo también aquí con el gobierno municipal de Chihuahua y con todos los municipios, ¿no? Para poder apoyar a la gente que nos solicite esas gestiones. De hecho, el parque, la remodelación la hace el gobierno municipal. Estuvo presente el presidente Cruz Pérez Cuellar y yo nada más me encargué de la organización del torneo, ¿verdad? Uno lo tiene que hacer en base a sus capacidades. Él sí tiene el recurso para hacer una remodelación del parque como se hizo en ese de la colonia Campestre Virreyes y bueno, pues nosotros colaboramos. Y la gente muy contenta, la verdad, reconociendo el trabajo del gobierno municipal y agradeciendo el apoyo que nosotros le podemos dar, te digo, en la medida de nuestras posibilidades. Ahora, déjame, bueno, antes de pasarme al tema, a lo político, algunas tareas legislativas que tienes pendiente, porque hay quien dice, es que apenas hay que darle chance a los diputados porque están aprendiendo, pero en el caso que además a mí no se me hace justificación desde mi punto de vista, pero bueno, en el caso de Pedro Torres, él ya traía una experiencia, bastante experiencia de la legislatura antepasada, sí, más o menos fue la antepasada, ¿no? Dos. ¿Hace dos? Del 2016 al 2018. Así es. Es decir, ya traías tu bagaje. Eso te ayudó para estar. Ahorita nos equivocamos de documento y era una iniciativa. ¿Ya estás trabajando con esa iniciativa o tu grupo político? O cómo? Sí, mira, durante la campaña yo tuve un tema principal que era el de la movilidad urbana. Es un problema en Juárez, es el problema, yo considero, el más delicado ahorita en estos momentos. Porque de ahí se desprenden problemas de inseguridad, de calidad de vida, ambientales, de salud. Porque si no tenemos infraestructura para que se mueva la cantidad inmensa de vehículos particulares que hay en Juárez y que va creciendo con el decreto de importación y con la falta de un transporte público adecuado, no tenemos un buen transporte, no tenemos transporte público en Juárez, de verdad es lastimoso, o sea, el número de unidades es muy pequeño, la cobertura por supuesto que también está muy limitada y luego ya trabajan, a partir de las cuestiones de violencia, redujeron mucho sus horarios y ya no trabajan durante la madrugada en una ciudad que trabaja las 24 horas. O sea, ahí la actividad laboral es día y noche. Y hay gente que atraviesa lugares oscuros, peligrosos, hasta 2, 3, 4 kilómetros para poder agarrar un transporte público. ¿Hace falta rutas alimentadoras? Sí, totalmente. O sea, ahorita tenemos, allá como aquí hay el BRT o el Bowie, allá hay el BRT1 que desafortunadamente lo desactivaron, está construida toda la infraestructura, pero no hay camiones, no hay corridas de camiones en esa infraestructura que atraviesa. ¿Qué falta? Nada más los camiones que lleguen y vámonos. Sí. Ok. Y luego, en la administración anterior, la encabezada por Javier Corral, hacen la infraestructura para 2 rutas adicionales. Una que corre por toda la 16 de septiembre tecnológico hasta el aeropuerto y hay una más pequeña que corre hacia el Valle de Juárez por la Gómez Morín. Y hasta el momento de las elecciones, o sea, a pesar de que, bueno, ya tenía casi 3 años este gobierno y la infraestructura esa ya estaba lista para operar, casi 3 años después apenas entran los primeros camiones, en época electoral, con propaganda del gobierno del estado, en número insuficiente. No es suficiente para la demanda que hay por parte de la gente y pues las otras rutas siguen sin funcionar. Es insuficiente. Totalmente, o sea, aunque hubiera rutas alimentadoras, pues ¿qué alimentan si no están operando las rutas troncales? Ahora, déjame hablar un tema de lo político. Yo recuerdo cuando iban a nombrar al presidente o presidenta del Comité Directivo Estatal de Morena, se escuchó mucho Pedro Torres, mucho, en redes sociales. Yo iba a Juárez y muchos amigos míos que están en Morena me decían, no, va a ser Pedro, va a ser Pedro, va a ser Pedro. Y yo incluso hasta me ciclé y dije, pues va a ser Pedro, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fuiste tú? No, fíjate que yo nunca me propuse ni me propusieron. O sea, sí mencionaban, pero ya al llegar las propuestas concretas,
La verdad es que nadie me propuso y yo tampoco mostré interés. Sí había así como una corriente a mi favor en ese sentido. Sí me hubiera gustado, pero la verdad no lo busqué. Está un Brigitte haciendo un papel ahí interesante. Decidió el consejo, que además el consejo pues es electo por la generalidad de los que militamos en Morena, ¿no? Entonces fue un proceso democrático y pues se llegó a esa conclusión. Yo te digo, en un futuro a lo mejor sí me interesaría, o sea, yo digo, creo en Morena, en sus postulados y sí me gustaría dirigir pues los destinos del partido aquí en el estado de Chihuahua. La caballada anda desbocada en todos los partidos políticos, pero quiero hablar de Morena. Hace unos días vino la presidenta nacional de Morena y había porras de uno para la gobernatura y la otra para la gobernatura. Es decir, andan un poco, desde mi punto de vista, todos, pero vamos a hablar nada más de Morena en este momento, pues desbocados, todos quieren ser, todos están levantando la mano. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, yo digo que desde mi punto de vista muy particular es una falta de respeto a los ciudadanos. Porque toda esta corriente, y digo, estamos hablando de Morena, pero sucedió. Sí, pasa lo mismo en el PAN y en todo, sí. Entonces, todavía no asumen el cargo porque el que se les acaba de elegir, y ya están diciendo que van por el otro. Y traen campañas desatadas, ¿no? Desde mi punto de vista muy particular, yo considero que es una ofensa para los ciudadanos. Es una ofensa que o sea, no respeten pues la voluntad ciudadana en el sentido de que, oye, tienes 3 años o 6 años, dependiendo del cargo, para responderle a quienes te eligieron. Y ya estás pensando en la siguiente. Yo no estoy de acuerdo, me parece muy mal, y ojalá hubiera alguna regulación en la ley, sí, para que esto no sucediera. Porque sí, de verdad, considero que es demasiado adelantado. O sea, hay que respetar los tiempos. Yo nunca había visto que se adelantaran tanto ya con campañas de hecho. Hay espectaculares en todos lados de todos. O sea, sí, tú ves los espectaculares del alcalde de Juárez aquí, el del alcalde de Chihuahua en Juárez. Dices tú, ¿qué está pasando? Y el de Delicias, y el de Cuauhtémoc, y así sucesivamente. Sí, o sea, la verdad, yo estoy en contra de eso, totalmente. Aunque yo estuviera en calidad de aspirante, yo esperaría los tiempos y en respeto de los ciudadanos, ¿no? Ya me contestaste implícitamente. ¿Vas a esperar los tiempos para buscar? Porque hay que decir que también esa misma corriente dice, bueno, pues que Pedro Torres sea el candidato a la presidencia municipal en Ciudad Juárez. Derivado de lo que estamos hablando, del trabajo que estás haciendo, de toda la chamba que se hace allá en Ciudad Juárez. El interés sí está en mí. O sea, para mí sería así como que mi meta principal, llegar en algún momento a dirigir los destinos de mi ciudad. Definitivamente, eso sí. Yo ahorita te digo, en respeto a quienes me llevaron aquí al Congreso del Estado, yo esperaría los tiempos para poder aspirar. O sea, el interés está, pero no me gustaría adelantarme para nada como andan otras personas, ¿va? Pues le agradezco, se me hizo muy rápido, le agradezco al diputado Pedro Torres, como siempre, pues muy amena la plática con el diputado Pedro Torres, diputado de Morena por el Distrito Quinto allá en Ciudad Juárez. Diputado, muchísimas gracias. No, ¿Algo más que le quieras decir a la gente que votó por ti y que confió en ti en Ciudad Juárez? Pues que confíen precisamente. Nosotros estamos haciendo un trabajo en favor de los ciudadanos. Queremos seguir haciéndolo en ese sentido. Estamos empujando iniciativas en beneficio de ustedes, los chihuahuenses. El tema que decía yo ahorita de movilidad es uno de los principales que vamos a empujar para que haya mejor infraestructura, para que haya mejores unidades de transporte y sistemas de transporte. No tenemos por qué limitarnos a los autobuses, debemos buscar opciones alternativas para una ciudad tan grande como Juárez. Incluso aquí en la ciudad de Chihuahua también hace falta hacer modificaciones en ese sentido. Confíen en nosotros, somos una bancada de 12 diputados que vamos a estar luchando por ustedes cada sesión y todos los días desde esta tribuna. Le agradezco muchísimo a Pedro Torres, el diputado de Morena, diputado local por el distrito número 5 allá en
Ciudad Juárez. Mi nombre es Pedro Chávez Valdés. Hasta la próxima.